Con nosotros está Enrique Riestra, alcalde de Llanes, alcalde al frente de la candidatura de Vecinos por Llanes, y durante estos años ha estado gobernando un cuatripartido, con mayoría evidentemente ese cuatripartito en la corporación, y con él el año pasado lo entrevistamos. Es un buen momento para hacer un repaso de estos años y cuál es la situación ahora en la que se encuentra Llanes, que siempre tuvo una política municipal muy controvertida y una dimensión en la política regional muy por encima de los 14.000 habitantes. Muy buenas noches, señor Riestra, bienvenido a La Lupa. Buenas noches. Vamos a ver, el año pasado aquí mismo usted nos decía la ilusión, o se le notaba la ilusión que tenía con el Plan General de Ordenación, que lo estaban haciendo. ¿Cómo está ahora ese asunto? Pues mira, ya lo tenemos con nosotros, estamos a falta de un informe exclusivamente, pero bueno, el plan en sí ya lo tenemos registrado en el ayuntamiento y yo espero que de aquí a unos días poder llevarlo a pleno. Desde luego el trabajo ya está hecho, que es lo importante. Y las propuestas estas que se hicieron en el trámite que estamos todo un tiempo antes de la aprobación inicial, sí. ¿Esas propuestas cambiaron algo lo que usted nos contaba el año pasado? ¿Hicieron más restrictivo, digamos, algún tipo de desarrollos urbanizables, etcétera? No, como ya habíamos hablado aquí el año pasado, es verdad que el urbanismo que nosotros planteamos es un urbanismo diferente al que se venía planteando en Llanes. Es un urbanismo diferente del que se planteaba, pero un urbanismo que hoy en día es el urbanismo que se da en la mayoría de los municipios, es decir, un urbanismo del siglo XXI, ¿no? El que estaba desfasado era el anterior, ¿no? Que era el de 2015. Hay que tener en cuenta, yo creo, y así se consta en el plan, pues ciertas realidades socioeconómicas del municipio y hacia dónde queremos llegar. Digamos, no es una cuestión de construir sin conocimiento, sino de por qué construir, de qué significa construir y qué otras, digamos, en qué otras facetas puede un plan urbanístico afectar al concejo. En este caso, se nos tachó mucho de quitar construcción, pero más o menos yo creo que tenemos unas 4.000 viviendas proyectadas para este nuevo plan. Más de 4.000 viviendas, que es un número que yo creo que estimo que es suficiente. ¿4.000 viviendas para 10 años o qué tiempo de Bueno, sí, los planes urbanísticos, todos sabemos que, y más en Llanes, que tenemos una experiencia tan negativa con los no planes, que nunca se tuvo planes, sí, por las ilegalidades de los mismos, ¿no? Pero bueno, los planes son organismos vivos que en un momento dado, pues depende de cómo vaya fluyendo, se tendrán que adaptar y modernizar si se quedan obsoletos. ¿Hay sitio, por ejemplo, para hacer construcción de chalés adosados? Hay sitio para todo. Hay sitio, lo que sí que hay es digamos, una racionalización del territorio en función de lo que creemos que es lo que tiene que ser el Llanes del futuro, que es un Llanes en donde se preserve el elemento principal, que es el paisaje, ¿no? Eso es lo que no queremos bajo ningún concepto, que pueda ser destruido por una masificación que además no tiene una contrarrestación, o sea, no se puede contrarrestar con servicios básicos. Es decir, tú no puedes proyectar, como estaba en el plan anterior, 800 viviendas en un núcleo rural que no tiene saneamiento. Eso creo que es una cosa de sentido común. Entonces yo creo que es un plan adaptado al sentido común, ¿no? Y ahora el equipo de gobierno que va a actuar con sentido común, ¿cuáles son las principales bolsas de vivienda? ¿En qué sitios están? Bueno, hay muchas zonas. O sea, yo creo que tenemos que apostar por la rehabilitación y yo creo que ya lo dije el año pasado, por la consolidación de los núcleos, ¿no? No por seguir comiendo suelo, ¿no? Sin que ello sea una restricción absoluta, pero sí que los núcleos rurales tienen que tener una identidad propia. Y desde luego que lo que tiene este plan en contraposición con otros es que, si lo fijáis en plazos y en tiempos, fue un plan bastante rápido, ¿eh? Nadie daba, bueno, y menos la oposición o quien quería tacharnos de no poder hacerlo, nadie pensaba que pudiéramos llegar a día de hoy con el plan registrado como lo tenemos y a punto de llevarlo a pleno. Y esto es porque yo creo que lo que se utilizó fueron los criterios técnicos, es decir, no hubo tanto criterio político, sino criterios técnicos bajo unos paradigmas abstractos que sí que los técnicos, que son unos excelentes profesionales, yo estoy encantado con el trabajo que realizaron, pues supieron llevar a los planos, ¿no? Que realmente un poco es dejar hacer a quien sabe con unos criterios abstractos que evidentemente ellos saben concretar, ¿no? Y no ir tanto a la casa por casa, o de quién es este prado, o de por dónde tiramos las líneas, ¿no? Cada línea lo que tiene es una explicación técnica. Es lo que yo les pedí a los redactores del plan, que cada línea tenga una explicación técnica y estos son los parámetros en abstracto que nos interesan. De todas formas, lo que van a hacer, lo que usted nos anuncia, es la aprobación inicial. Obviamente. Hasta la definitiva todavía hay un mundo. Obviamente. Bueno, la aprobación inicial nos quedaría, después de la aprobación inicial, tenemos un par de meses de alegaciones.
depende de cuántas sea, se tardará más o menos en contestar dichas alegaciones, en poder asumir las alegaciones que se estimen pertinentes, porque también es decir que no se está cerrado, ni mucho menos. El periodo de alegaciones es para pues poder que cada ciudadano pueda explicar lo que entiende, sobre todo en relación a su propia finca, ¿no? En este caso, ¿no? Que es muy lícito que cada uno tenga sus propios intereses, ¿no? Y lo que pueda ser adaptado al plan, pues se recogerá. Después está la aprobación provisional. Tiene que volver con la aprobación provisional a todos los organismos que tienen que emitir los informes pertinentes, mucho más detallados, para luego acabar con la definitiva. Si los plazos, si la ciudadanía estima que sigamos en este rumbo, no tenemos por qué no pensar que dentro de un año podamos estar en menos de un año aprobando un plan definitivo. Eso sí que sería muy rápido, menos de un año. Sí, hombre, digo, si yo miro Gijón, pasó mucho más tiempo. Bueno, también, si nos ponemos en nuestro... Hombre, luego entran nuestras administraciones y siempre, digamos, cosas que vas a tener que ir librando por el camino. Pero bueno, si tenemos como referencia que este plan lo comenzamos hace 2 años y estamos ya en la aprobación inicial, no tenemos por qué pensar que no podamos llegar a una aprobación final. Todo depende de que nos dejen trabajar y seguir en la línea. Pero lo que está claro es que Llanes necesita un plan. Eso es evidente. Todo el mundo, todos los constructores lo saben, todos los ciudadanos lo saben, que necesitamos un plan y ahora lo tenemos. Estamos muy cerca, o mucho más cerca, de tenerlo, ¿no? ¿Y qué documento decía que le faltaba? Bueno, hay un documento que está en Costas ahora mismo, en la demarcación de Costas, pero bueno, en breves semanas, en menos de 2 semanas probablemente ya lo tengamos, porque es casi es un trámite burocrático, como quien dice que una vez recibido el plan había que pasárselo para que emitieran un informe. Pero ¿Y cuáles son las principales bolsas? Le preguntaba antes dónde se va. Bueno, evidentemente los núcleos, hay 3 núcleos en Llanes que son digamos los más importantes, que es Llanes, Posada y Nueva, y yo creo que ahí es donde tenemos pues evidentemente las principales bolsas. Luego tenemos que ver también... En el caso de Llanes, construyendo hacia el sur. Bueno, Llanes, por ejemplo, una de las zonas más conflictivas, que seguramente no sé si me lo preguntarás, pero que es la zona de la Atalá. Sí. Que, bueno, la zona de Atalá, para que todo el mundo que nos esté viendo pueda un poco hacerse una idea, fue una zona que pasó de 1,5 millones de euros a 42 millones de euros. Es decir, la especulación en esa zona fue brutal. Brutal. Ahora mismo es del Banco Malo, de la Sareb. O sea, tuya y mía y de todos los ciudadanos que nos estén viendo. Creo que eso también puede ser una demostración de qué pasó en el urbanismo en Llanes. ¿Qué pasa cuando la especulación es tan brutal, ¿no? Pues pasa que de repente hay 40 millones que fueron pasando de manos por todos conocidas en Asturias, y de repente nos quedamos con el Banco Malo, se queda con ello, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es importante. Sí que va a tener un crecimiento, por ejemplo, en la zona de la Atalá, pero un crecimiento pues condicionado a unas digamos, concesiones o cesiones para la administración pública, y luego mucho más racional y respetando, por supuesto, la línea de costas y no siendo tan invasivo como eran anteriormente. O sea, vivienda, servicios y un poco esponjado todo. Exactamente, sí. Pero va a tener, es decir, evidentemente... Más de 100 y 150 viviendas, sí, se habrá. Exactamente, pero que no es ni la quinta ni la cuarta parte de lo que estaba proyectado anteriormente, pero sí que va a ser una zona en donde va a crecer. ¿Y al sur también van a hacer, digamos, según se sale ya hacia la autovía, hacia la Arquera? Hay zonas que eso ya está bastante edificado, muchas de esas zonas, y también evidentemente tiene su bolsa para poder edificar ahí también. La zona de la Portilla sí también existe. Sí. ¿Y no va a haber edificación, digamos, en Celorio, en Po? Sí, o sea, por supuesto va a haber edificación, ¿sí? Claro que va a haber edificación, claro, con unos límites. Es decir, estamos hablando de la zona de Celorio, Po, por ejemplo, Celorio, por ejemplo, que estamos hablando de un núcleo urbano con tipología tradicional. Es un nuevo concepto ya acuñado anteriormente, pero que, es decir, tiene una malla urbana. El paso de los años hasta el día de hoy hace inevitable ver que tiene zonas urbanas, pero en un ámbito rural, con lo cual, aunque sea urbano, no quiere decir que sea edificable como puede ser Llanes. Es decir, tiene una tipología tradicional que va a tener que ser respetada. Entonces, en ese sentido, todos los pueblos van a tener capacidad de crecimiento. Es verdad que hay leyes. O sea, el plan, por ejemplo, del 2003, incluso del 2015, yo sigo pensando a día de hoy que si hubiera salido adelante hubiera sido tumbado por la justicia, porque el número de edificaciones sobrepasaba el máximo permitido por ley. Es decir, la ley te permite, en función del núcleo y de las viviendas existentes, un crecimiento que sobrepasaba en muchos núcleos ese crecimiento de una forma
atroz. Entonces hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Y entonces va a haber edificación, va a haber crecimiento urbano. Ya estamos hablando de unas 4.000 viviendas más o menos proyectadas para el plan. Va a haber crecimiento. Evidentemente se quiere fomentar la consolidación de los núcleos, la rehabilitación de tantas viviendas que tenemos por rehabilitar en el concejo, pero va a haber edificación. No siempre hay, como digo yo, los hooligans, ¿no? que quieren hacer como que todo es un caos, ¿no? Y que no va a haber edificación, que vamos a decrecer y que todo va a ser un horror. Pero bueno, esos sabrán por qué lo dicen y yo creo que son más hooligans que gente racional, ¿no? ¿Subirá el precio del metro cuadrado de la vivienda en Llanes? Pues yo creo que no, realmente, yo creo que no. Y tenemos un stock de viviendas importante en Llanes, no sabría decir ahora mismo el número, pero vamos, sí que tenemos un stock de viviendas y lo que tiene Llanes, como el resto de España, o ciertas zonas de España que tienen un contexto parecido, sobre todo a nivel de turismo, pues yo creo que ya pasamos lo que tuvimos que pasar en Llanes, es decir, en Llanes y en el resto de España, ¿no? La burbuja, no fuimos ajenas a esa burbuja inmobiliaria y a esos precios desorbitados que luego cayeron y que, bueno, ahora parece que están estabilizados, pero no tiene por qué subir. Eso vuelve a ser digamos, uno de los dichos para asustar, ¿no? Siempre existe gente que quiere asustar a los demás, pero en su papel de asustadores, pues... ¿En cuánto tiempo dan ustedes una licencia? Si llega ahora una familia... Hombre, un proyecto, ¿en cuánto tiempo? Mira, depende mucho. Cuando no hay plan, exceptuando en la zona urbana, consolidada como urbana, en donde sí el ayuntamiento tiene potestad para el plan, todo tiene que pasar por cuota, por el Principado. Sí. Eso alarga mucho los trámites. Además, si es verdad, eso existía antes y no fue una cosa que no se acabó de solucionar. Yo creo que bueno, el plan evidentemente va a ayudar a que esto se termine, pero no podría decir, pero bueno, un tiempo excesivo. Hombre, depende, espero que en muchos casos no llega, pero un tiempo, en cualquier caso, excesivo. En cualquier caso, excesivo. Bueno, vamos a otro asunto, los presupuestos. Sí. Estamos en abril y nada de nada, el presupuesto de este año, señor alcalde. Bueno, tenemos el presupuesto a las puertas. ¿Ah, sí? Sí, tenemos un presupuesto a las puertas que yo creo que por primera vez, mira, tenemos un problema que tenemos en Llanes que antes no ocurría, es que los presupuestos los venía realizando el interventor hasta que en el 2017 decidió, acogiéndose a una interpretación jurídica que, bueno, de la que yo discrepo, pero bueno, tampoco no se puede entrar en todas las guerras, ¿no? Se negó a hacer más presupuestos y él dice que solamente los fiscaliza. Bien, se le presentaron unos en el 2017 con una empresa externa, una interventora que fue interventora general de Cantabria durante 24 años y por 2 veces la fiscalización negativamente. Nos quedamos sin presupuesto. En el 2018 hubo muchos problemas también y no se pudo sacar. Ustedes intentaron, el propio grupo. Sí, por supuesto que se intentó, porque es una cosa que es fundamental. ¿Cómo se está salvando este cambio de criterio del señor interventor, que es un funcionario fundamental para el funcionamiento del ayuntamiento? Pues está salvando pues con una forma de gestionar diferente, con un ahorro y con unas inversiones financieramente sostenibles que, digamos, puedan salvar la incapacidad de inversión al no tener presupuesto, ¿no? Que se está haciendo. Entonces, lo que quieren, por una parte, no lo están consiguiendo del todo porque se está gestionando de otra manera. Y este año tenemos los presupuestos ahí, que yo creo que en 15 días podré presentárselos al señor interventor. Evidentemente no tengo mucha... Vuelve a ser esta misma empresa. Eso no me llamó la atención. Sí. Si les fue mal en 2017 con esa empresa, intentan en 2019 con la misma empresa, ¿cómo no cogen otra? Hombre, no es que nos fuera mal con la empresa. Hombre, no salió. Pero bueno, nos salió por criterios dispares, es decir, un interventor, digamos, que al mismo tiempo de intervención, un interventor me dice que está bien y otro interventor me dice que está mal. Pero va a ser el mismo interventor que dijo mal en el 17, le va a tocar ahora juzgar otra vez el trabajo de la empresa. Es el interventor del Ayuntamiento de Llanes. Ya. Pero bueno, también hay una función que, es decir... ¿Y por qué tienen tanta confianza en esa empresa si no salió bien? Bueno, se presentaron 2 empresas, porque tiene muchos años de experiencia. Fue interventora general de Cantabria. Sabe de qué va el asunto. Yeah. Evidentemente, o sea, lo que no estamos hablando de una chica que acabó económicas ayer por la tarde. 24 años de intervención, interventora general de Cantabria, algo sabrá de presupuestos. Entonces, esto también creo que es llamativo, ¿no? Pero hay que seguir luchando y sobre todo lo que no me pudieron todavía tocar es en la dignidad. Lo que me llama la atención es aquí trataremos luego otros asuntos parecidos, Sí. pero esta batalla entre el equipo de gobierno y un interventor es una cosa llamativa. Que tenga capacidad para frenar presupuestos, para que no haya, para que sí haya. Sí. Es muy raro esto, ¿no? Es absolutamente raro, extraño, sí, desde luego, estoy contigo. ¿Pero qué pasa? ¿Que vieron que ustedes llegaban nuevos? Dijeron, con estos
No hay problema, estos son unos boy scouts. ¿Qué Bueno, pensó? desde luego, mira, el Ayuntamiento de Llanes tiene ciertas inercias, vamos a llamar. Durante 28 años estuvo gobernando el mismo partido, que en este caso fue el PSOE. Yo no creo en eso, creo que no es cuestión de partido, sino de inercias de demasiados años. Durante ese tiempo hubo muchos, y puedo nombrar aquí casos, que podría acabar la entrevista nombrando casos, en donde la irregularidad o ilegalidad, ahora mismo tenemos a 3, de los 5 concejales habilitados en la legislatura pasada, 3 están inhabilitados. De los 5 que estaban liberados, 3 están inhabilitados para ejercer la vida pública, haciendo cosas que pasaban los filtros administrativos. Es decir, yo lo que no puedo entender y no puedo pasar bajo ningún concepto porque soy responsable, y además así lo juré, ¿no? En este caso lo prometí a la Constitución, de respetar la ley. Yo lo que no puedo es ver cómo se daban 9.000 euros para dar un certamen de la huerta, en este caso, a un concejal que se los gastaba sin justificar, y eso se pasa. Y no solo no se justificaba, sino que vas a las bases de ejecución y el máximo que puedes dar son 6.000 euros. Pero ¿Usted eso lo puso en por supuesto, conocimiento de los tribunales? pero si incluso hay un señor que se supone que dio un taller, firma y llevaba un año muerto. No podemos llegar a ese grado de caciquismo, de feudalismo. Yo exijo a los responsables técnicos del ayuntamiento pues una fiscalización. Aquí, para ser político, lo único que tienes es que tener 18 años, la mayoría de edad. Puede ser un descerebrado absoluto, pero por eso hay unos técnicos que cobran un buen dinero que tienen que fiscalizarte. Y si tú quieres meter a tu primo por la puerta de atrás, que te digan, mete a tu primo, pero ten cuidado con las consecuencias. Y usted dice que había una especie, o nos está diciendo, por vía ejemplo, que había una doble ilegalidad. Ilegalidad de la autoridad política e ilegalidad de los funcionarios. Bueno, yo le estoy diciendo que en las bases de ejecución te decían que diera 6.000 euros al señor interventor municipal en este caso, y daba 9.000. Y con esos 9.000 euros, que no 6.000, se estaba pagando a gente que no existía. ¿Y eso usted lo llevó a los tribunales? Por supuesto. ¿Y qué pasó? Pues ahí sigue, parece la trama Gürtel, ahí sigue, porque claro, están cotejando firmas y demás, y bueno, pues llegará donde tiene que llegar. El recorrido parece obvio, pues está claro. Pero como eso hay más casos. Hay muchos más casos. Hay casos, por ejemplo, un caso que sí que es muy sangrante, es el caso de un señor autónomo, un arquitecto autónomo, que estaba contratado por 3 meses. El señor Fombella. Exactamente. Bueno, como buen autónomo, yo en este caso no tengo ninguna culpa, ¿no? Simplemente te contratan por 3 meses y pasas facturas mensuales durante 103 meses. Y te despides del ayuntamiento el mes en donde cambia el gobierno. Pero claro, si 450.000 euros o así, ¿no? Bueno, claro, a razón de unos 4.000 euros al mes durante 103 meses, calcula. Entonces, claro, todo podría ser muy lindo, como dirán los mexicanos, hasta que de repente ves que este señor es el que hizo el informe de agrupación de fincas del CAIP, por el que la justicia te pide, hoy te dice que hay que tirar, y hoy la propiedad te pide 19 millones de euros, porque la agrupación de fincas es ilegal. ¿Quién nos hubiera dicho a los llaniscos, o a los ciudadanos, que si alguien hubiera fiscalizado, el técnico de urbanismo, el concejal de urbanismo, el interventor municipal que pagaba, el secretario municipal, alguien hubiera visto que en el mes 73, cuando se hizo este informe, por así decir, este señor lleva 70 meses de más, igual hoy no teníamos el CAIP encima de la cabeza. ¿No? Lo que pasa es que, fíjese, presupuestos, antes son 28 años. Sí. Otra manera de verlo, está destacando y dice, vamos a mirar de otra manera, vienen las elecciones. La gente que de Llanes puede ver, en todos estos años, nada más que salió durante el primer presupuesto y gracias a la abstención del PSOE. Bueno, que es así, si no se llega a tener, no sale. Sí, bueno, en la primera, si no es así, el primer año. Sí, bueno, y en la aprobación provisional, que luego hubo una aprobación definitiva y se podía haber llevado provisionalmente, en donde sí que se aprobó por más grupos, entre otros el mío. Pero bueno. Y luego dicen, los otros no salen adelante. Sí. Seguirán mal contra. Bueno, es que uno de estos altos funcionarios que usted cita, también en tribunales han dicho que tiene acoso, que sufren acoso por parte del alcalde. No, en tribunales no. En el proceso judicial, en algún... Hombre, decir es gratis, ¿eh? Bueno, hombre, claro, evidentemente, pero vamos a ver, igual que usted está diciendo, ellos también, cada uno dice... No, yo estoy dando datos objetivos. Ya, bueno, ellos también en su momento darán, me imagino, cuando hablen allí, hombre, que fueron acosados, o sea, cada uno explica su... No, pero hay datos objetivos y luego aspectos subjetivos.
Es decir, yo cuando te digo que Fonbella pasó 103 facturas con un contrato de 3 meses... No, ese no digo que haya sido acosado. Digo que los cuerpos nacionales, sí. Hay quien tiene dicho que había acoso laboral por parte del equipo de gobierno. Claro, pero no puedo decir, claro. Bueno, pero quiero decir, ¿cómo lo puede ver alguien de Llanes mismo? Que son al final los que van a votar el 26 de abril. Pero si en Llanes saben bien lo que hay. Bueno, si en Llanes estamos... Pero hay muchas verdades, ¿eh? No, verdades hay una. Sí, de acuerdo, pero ¿cómo se interpreta? Bueno, claro. Hay muchas interpretaciones. Eso sí, pero la verdad es una. Porque como comprenderá, si todo el municipio estuviera como usted, no hay cargo nacional del mundo que esté poniendo un obstáculo delante. No es estar o no estar. Es decir, yo soy consciente de dónde nos metíamos y qué pasaba en Llanes. O sea, en Llanes, yo tengo un ejemplo que es un poco soez. Cuando Jesús Gil salía en televisión, en Telecinco, no sé dónde era, con esas señoritas en la bañera, salía en la tele, no había que mirarle por una rendija. En Llanes pasaba lo mismo. No es una cosa que diga, oye, acabo de ver. No, en Llanes todo el mundo sabía qué pasaba. Todo el mundo sabía por qué se ponía tanta piedra roja Covadonga, de quién era la cantera. Todo el mundo sabía quién llevaba ciertos servicios municipales. ¿Esa piedra roja dónde se ponía? Pues en todo Llanes, se empedraba con todo con piedra roja Covadonga, claro. Con los informes técnicos pertinentes, pero informes técnicos de gente que tiene un carné que todo el mundo conoce. Es decir, que es que la realidad de Llanes no vamos ahora a andarnos con tonterías a estas alturas, y menos ahora que está demostrado por tribunales, en donde el caciquismo y el feudalismo era un arte común en Llanes, y para eso necesitas de todos los estratos para poder hacerlo, y evidentemente necesitas de una base que soporte todo eso, para que luego, porque Llanes lo que tiene y lo que tuvo es, y a la tala me refiero, a esos 40 millones que se fueron, pero no se volatilizaron. Alguien los debe tener en el bolsillo. O se volatilizaron esos millones. ¿No? No, hubo seguidas compraventas. Sí, Le doy la razón que no eran unos anónimos los que compraban y los que vendían. Sí. Eran entidades o personas muy destacadas en el mundo económico. No, pero yo digo en la tala, digo que en Llanes lo que había era dinero y expectativa de dinero. Claro. Y con esa expectativa de dinero llega la especulación y llega la corrupción. Y en Llanes lo que había era una corrupción generalizada. Y los tribunales están dándonos la razón en esto. Y estamos plantando cara a esa corrupción de una forma digna. Plantando cara, eliminando la deuda municipal de 7,5 millones de euros que teníamos. Sacando adelante un plan general urbano decente, no especulativo, para la gente, no para los especuladores, sino para la gente, o eso es lo que entendemos. Haciendo un procedimiento de participación como jamás en la vida ni se había soñado, ni se había constatado que se hizo. Sacando 24 plazas de oferta de empleo público, evidentemente con el informe, por ejemplo, del secretario municipal diciendo que estaban viciadas de nulidad esas plazas, esa oferta de empleo público. Ahora, 75 tribunales diciendo lo contrario, porque tenemos que luchar el doble, el triple, el quíntuple. Pues a eso estamos, para luchar, pero que la realidad es otra, y no podemos tampoco ponernos una venda en los ojos. Ya, pero quiero decirle que, le entiendo a ustedes, pero quiero transmitir la idea de que al final cómo se interpreta es múltiple. Por ejemplo, los vecinos de Llanes, en ese contexto, claramente el partido que más han votado ha sido el Partido Socialista. Obviamente, claro. 7 concejales. Obviamente. Pese a quedar desalojados de gobierno, porque ustedes tienen una mayoría. Obviamente, pero eso es después de 28 años. Yo tengo un dicho, y es que puede sonar bien o mal, pero claro, se cebó mucho. La gente vota con el estómago. Y le fue bien a Llanes. Compare usted Llanes de hace 28 años con el de ahora. Hombre, vamos a comparar cualquier región. Ya, pero especialmente Llanes, eso es una demagogia muy ¿Usted grande. no le parece que Llanes cambió totalmente de 28 años para acá? Pero ¿cómo no va a cambiar totalmente? ¿Cómo cambió ciudades como Gijón o como Oviedo? Gijón tuvo una gran transformación y Oviedo también, Bueno, pero pues, no todas. Pues, hombre, claro, Y no todas las villas de costa en Asturias han cambiado con pero Llanes, bueno, claro. Mírelo acá, usted que seguro que viaja por otro lado, compare Llanes con Luarca. Ciertamente, si yo no estoy diciendo que no haya cambio de Llanes, pero es esa demagogia que se usa mucho políticamente de, hombre, pues no, pues anda que no, pues con nosotros hubo, pues sacamos la educación adelante, pues no faltaba más, después de 30 años, pues algo tendremos que hacer. Lo que faltaba, y hay carreteras, antes no había autovías, y era de autovía, faltaba más, pero también hay en Zamora. Quiero decir, es un cambio también estructural a nivel nacional, eso es evidente, y Llanes cambió, por supuesto. Unos dirán que podía haber cambiado de otra manera, igual, pero Llanes también, es decir,
no sería justo y sería absurdo decir que Llanes se quedó estancado en el pasado o que no hubo un crecimiento, pero pues realmente eso no tiene por qué ser no ir de la mano con la ética. Es decir, que también creo que es una cosa que depende de cómo lo pongas en la balanza, es decir, porque hay gente, claro, yo desde pequeñín fui así, y eso no lo puedo evitar. Para mí la ética o la dignidad es muy importante, que a veces no se come con ello, pero se duerme. No, cuando decía que es que algo así como CEBAC, que hubo mucho empleo, hubo mucho... No, claro no, que hubo, unas transformaciones urbanas yo lo que digo que son empleo. yo lo que digo es, por ejemplo, es lo que me estoy encontrando un día sí, día también. Es decir, yo lo que no puedo entender es que haya, por ejemplo, gente que esté trabajando en el ayuntamiento que haya tenido la carta de cese, que le hayan cesado en el ayuntamiento y al día siguiente fuera a trabajar. Yeah. Y eso pasa. Pero cuando va a trabajar, cuando te cesan de un trabajo y vuelves a trabajar porque alguien te dice vuelve a trabajar, que no pasa nada, que te siguen pagando, que no pasa nada, que quien te cesa, que fui yo en este caso, otro concejal, ¿no?, te sigue saludando y no te pregunta, oye, ¿qué haces aquí? Pues esa persona que vuelve a trabajar es evidente que tiene madre, tiene padre, tiene hermanos, tiene novios, tiene novias, claro. Cuando en el patronato de la Faustino Sobrino, una fundación que depende de un patronato de los políticos y estuvo 28 años en manos exclusivamente del PSOE, pierde 350.000 euros anuales, porque tenía mucho dinero, claro, fueron descapitalizándolo, pero o hay un rédito político detrás, o es que estamos todos locos. Y como no creo que estemos todos locos, hay un rédito político detrás. Entonces vamos entrando, vamos saliendo, si el proveedor, los residentes pagan unos sí, otros no, si los proveedores pagan el 200-300% más de lo que venden el producto a otros lados, si de repente se paga más del 100% de los ingresos en salarios, cuando en las residencias es entre el 60 y el 70%. ¿Alguien me puede entender? Sí. ¿Alguien me puede entender? Y entonces, con esto, ¿cómo no va a haber si se vota con esto? Porque la gente no son héroes. Sí. No, evidentemente, pues, no, a eso lo quería aplicar, a lo que es puramente a la política. Sí. Usted, me imagino que se acerca a unas elecciones y habrá pensado alguna vez, hombre, bueno, usted está haciendo aquí el discurso, evidentemente, lo que usted piensa, sí, pero también puede decir, oiga, aquí no hay la actividad económica que había en otras épocas, no hay el mismo empleo. Bueno. ¿Ustedes qué lograron? Bueno, pues eso, el derribo de Caipe, que es una cosa bastante singular en toda Asturias, bastante singular. Sí. Un hotel así. Que no sé si todo el mundo le gustaría. Digo la gente al margen del derecho, Hablando al margen, claro, al margen del derecho. Que no le pida que sea un jurisconsulto cada llanisco y que esté pensando en términos éticos. No es Bertrand Russell cada persona. Votan por muchas razones. Claro. Como contaba fuera de pantalla lo que me pasó a mí en una gasolinera, porque votaba el gasolina. Pero bueno, por razones las que son. Pero por eso yo creo que estamos dando, o por lo menos este grupo al que yo pertenezco está dando otra forma de gestionar lo público. Sí, pero la gente ve, bueno, derribo de Caipe. No hablamos una cosa más. La ampliación del camping de María Elena, ustedes la paran, les dan la razón, los tribunales, que es ilegal, la licencia que habían dado o algo así. Pero ustedes la paran, no. La parará la justicia, la parará a partir de la denuncia. Llevó a la justicia y quedó así. Sí, claro, pero no la llevó el grupo municipal, ni mi grupo municipal, ni la corporación municipal. Es decir, las denuncias existen, como en el CAIPE, y claro, o sea, te podrá gustar más o menos las cosas. Es decir, tú vas a 140 por la autopista, te pillan y pagas. Sí. Y dices, oye, si mi coche va fenomenal a 140. Ya, pues hasta que no cambie la regulación y te pongan el límite a 140, tú pagas. Y con el CAIPE es lo mismo. Yo cuando escucho, tirasteis el CAIPE, digo, claro, pues aquí el ventilador está puesto a funcionar desde el minuto 1, pero es una auténtica locura eso. Tirasteis el CAIPE. ¿Quién lo tira el CAIPE? Los tribunales. Obviamente. ¿Y quién lleva la iniciativa a los tribunales para que haya que revisar la licencia, etcétera, etcétera? Pues gente particular. Creo que un hotel que estaba detrás y le tapa las vistas, por ejemplo, si tú tienes una propiedad que te tapa las vistas, algo que en principio estimas que no es legal, tendrás todo el derecho del mundo a poder decir, oye, señores, esto háganlo. Y entonces, o sea, que no se puede buscar más culpables que quien lo hizo de una forma tan atropellada. Tú no puedes evitar pensar que la licencia del CAIPE, hablábamos de licencias urbanísticas antes, ¿cuánto tardaba una licencia en Llanes? Y tardaba lo mismo antes, Pues el CAIPE fue en un tiempo récord. En 2 días hizo el informe y en poco más de 2 semanas se dio la licencia. Si miramos en todos los municipios, si todo el mundo espera lo mismo por una licencia, vamos a encontrar los municipios, y me sobran dedos de una mano. Sí, no. Vamos, seamos realistas. Pues, hombre, seamos realistas, que no es lo mismo que pida licencia Perico Pérez
a que lo pida un gran empresario para un proyecto grande. Bueno, pero obviamente, pero si tú tienes un riesgo con ese proyecto grande, si te están avisando de los riesgos, si la propia cuota, que la cuota además depende, digamos, del partido que esté en el gobierno del Principado, que en este caso es tu propio partido, te está advirtiendo y tú tiras para adelante, no creo que haya mucho más que decir. Es decir, por supuesto que habrá que se tiene que mirar, porque lo que no me vale es que es un generador, un motor económico. Sí, claro, pero bajo unos parámetros legales. Si te están advirtiendo y ahora viene la justicia diciendo lo que dice la justicia, los jueces, si alguien tiene algo que decir, que vaya a los jueces a decírselo. Bueno, ahora sí, por supuesto. Pues claro, vamos a ver que la decisión es judicial. Hombre, estamos en una democracia, claro, evidente, eso es evidente. Y es que, de hecho, para que los ciudadanos puedan entenderse, a mí me dice la juez, tiene que demoler el CAIP. Tiene que demoler el CAIP. Solamente este equipo de gobierno tuvo una oportunidad para recurrir una de las decisiones, no la demolición en sí, pero una decisión, y recurrió. Incluso mi grupo, que lo debatimos, evidentemente, y yo fui el que, en este caso, salió una idea adelante, yo quería recurrir, porque no quería, aunque sabía que no había mucho, pero no quería bajo ningún concepto, que dijeran, había una puerta pequeñita que no se usó para evitar el ribo. Porque no quería que dijeran eso. Porque ¿me explico? Bueno, claro. Entonces, eso es la realidad del CAIP. Esa es la realidad del CAIP. Y ahora son 19 millones de euros lo que nos piden. Vamos a ver dónde quedan y habrá que lucharlos. Claro, es más fácil que los luchemos quienes no creemos en lo que pasó que quienes fueron de la mano con quien nos pide el dinero. De todas formas, usted es abogado además de ejercicio, yo no tengo ni idea de derecho, pero, y además no conozco el caso como usted lo conoce, pero de leerlo en el comercio, el empresario, que vuelvo a decir que no es un empresario cualquiera, es una persona con suficientes poderes económicos, apoyos jurídicos y además, bueno, y paralaje de mira, sabe valorar las situaciones. Si le dan una licencia, por la razón que sea, y hago un edificio y me lo tiran, me tienen que indemnizar. Obviamente, si no hay... Evidente que me tienen que indemnizar, porque si no estaríamos en un mundo, sin ley en la práctica. Yo sigo todos los pasos que me pide la justicia. Eso es lo que habrá que escudriñar, evidentemente. Los hace, me hago un edificio, está entero para ampliar el hotel, el principal hotel de la zona, me lo derriban. Hombre, por favor, si me costó X millones más el lucro cesante, etcétera, etcétera. Todo es discutible. Todo es discutible, pero lo más fácil es que eso le va a salir por un pico al Ayuntamiento de Llanes. Pues que se lo digan a quien dio la licencia, que tiene las agallas de presentarse como número 1 del PSOE en Llanes, el firmante de la licencia del CAIP. Lo cierto es que en la acción, me parece, y estoy rebatiéndole sobre la marcha, en la acción judicial no le imputaba a ese concejal. Pero no, una cosa es el procedimiento penal que yo Es muy importante esto que está usted hablando ahora, por todo lo que estoy diciendo, esto es ético, esto era ilegal. En el procedimiento penal, el arquitecto un arquitecto quedó, y no sé si alguien más. El técnico de urbanismo. Eso, un técnico, 2 funcionarios, vamos a decirlo así. Mientras que los cargos políticos socialistas quedaron libres de polvo y paja. Bueno, bien, penalmente, claro, sí. Ahora, políticamente... Bueno, políticamente lo va a decir los ciudadanos el 26 Eso es claro. Claro, pero es que no podemos, desde luego, es que tenemos que seguir creciendo como sociedad. No cabe la menor duda. Tenemos que seguir creciendo, no nos podemos quedar parados aquí. Y como bien se habla, y muchas veces se llena la boca uno, y cuando pasa en otros lugares, yo me acuerdo perfectamente cómo el PSOE aquí se quejaba del fiscal general del Estado cuando lo ponía el PP. Hace 1 año y medio, 2 años. Decían que era, bueno, vamos a mirarnos el ombligo. Bueno, sí, los dos partidos grandes... Vamos a separar, vamos a hacer esa separación de poderes del Estado, vamos a ver si de una vez por todas lo podemos hacer. Y en ese caso vamos a ver vamos a avanzar como sociedad. Y una cosa es que penalmente, porque penalmente este señor, que fue el firmante del CAIP, como concejal, como político, dice textualmente, yo no tengo el más mínimo conocimiento de urbanismo. Un señor que lleva, siendo concejal de urbanismo, ¿cómo esta sociedad? En Finlandia esto no pasaría. En sociedades donde políticamente quien copia en un máster, quien falsifica, quien dice no tener ni idea de algo que está llevando, dice, oye, usted no está preparado, no es un delincuente, pero por favor, aquí no, en este país no. Un señor que dice que fue firmante del CAIP, que estuvo de concejal de urbanismo más de 4 años, dice, yo tengo conocimientos prácticamente nulos de urbanismo. Muy bien, señor, eso no es ningún delito, pero no me venga usted a representar. Pues en este país parece que eso es
como todavía, es decir, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando a Rosa Quintana le descubrieron que el libro se lo escribió otro y lo firmó ella, pues ganó más dinero. Y se tenía más programas. Pues esto es en nuestro país, pues tenemos que avanzar. Yo no puedo permitir, como sociedad, que este señor que es el candidato del PSOE ahora a la alcaldía, el señor Herrero, yo creo que más o menos, usted me corrige, ustedes lo iniciaron procedimientos judiciales contra él como media docena o así, ¿no? No, hombre, no sé si es media docena, pero... Varios, sí. Bueno, el del CAIPE, primero, el procedimiento del CAIPE fue la propia audiencia quien lo imputó. Partimos de la base. Tanto a él, como al secretario, como al técnico de urbanismo, solamente estaba imputado no sé si era el arquitecto municipal, y la audiencia fue la que imputó como investigados a todos los demás. Nosotros nos personamos en la causa, pero quien los investigó no fuimos nosotros, con lo cual nos vamos a quitar uno de la mano. Otro... No, pero quien lleva... Bueno, bien, usted decía antes, el hotel de atrás... Claro, ¿cómo no vas a personarte en una causa que puede ser el paradigma de si sigues vivo o muerto económicamente? ¿En qué cabeza cabe no personarse? Pues ¿cómo no vas a estar personado? Si quizás de lo que saquemos del procedimiento penal, aunque no haya imputado, podamos tener civilmente algo que sacar adelante. Pues es que es una obligación. Pero es que lo que no puede ser es que estas cosas solo tienen una visión posible. Solamente hay una visión, que es que algo pasó ahí. Nadie es políticamente responsable de nada. Nadie es políticamente responsable. Nadie sabe nada, fueron los técnicos, pero ya está bien. Yo no me lo como eso, ¿eh? Yo no lo compro. Yo no lo compro. Ya, pero la responsabilidad política en esta sociedad es la opinión pública. La que al final es, cuando es alguien que lo puso en autoridad superior, esa autoridad superior puede hacerle pagar responsabilidades políticas. Cuando es a usted, le puso el pueblo con su voto, al concejal de urbanismo, le pone la gente con su voto, eso lo va a decidir el 26 de mayo en Peñíscola. Por supuesto, pero no es eso. Pero yo podré decir, podré decir perfectamente que yo, y hay gente que respalda esta forma de pensar, entiende que quien asume no tener ni idea de urbanismo, por ejemplo, quien dice representar un cambio, quien asume que dice que no conocía a un señor que estaba el número 5 de su lista y 3 meses antes de eso no lo conocía. Pero bueno, de verdad, pues gente así yo creo que no debería ser representante de la ciudadanía, sin más. Y eso no quiere decir que... Usted dice que porque no conocía el número 5... Bueno, porque es que el número 5 casualmente tuvo 2 contratos menores concatenados del plan general anterior. Claro, es que no hay puntada sin hilo en Llanes. Bueno, pero vamos a ver, no es la primera vez que un constructor es concejal de urbanismo, ¿eh? Hombre, no estoy haciendo eso, y no es constructor. Yo lo que estoy diciendo es que se hizo una cartografía para el Plan General de Llanes del 2015, en el 2014 se termina, y inmediatamente después hay un informe técnico donde dice que se necesitarían más fases para concluirlo todo, ¿no? Evidentemente, después, sabiendo la realidad jurídica de los ayuntamientos y administrativa, si te dicen para cumplir todo, pues lo que no puedes hacer es dividirlo en fases que te dé la gana. Pues no solo se dividen en las fases que te da la gana, sino que para encima se lo das concatenadamente a un señor que casualmente va en el 5 de tu lista y al que no conocías 2 meses y medio antes de meterle en el 5 de tu lista. Bueno, hombre, ya está bien. Entonces no digo nada más, y eso por supuesto está en los tribunales y no por causa nuestra, pero que eso hay más cosas. Eso y más cosas. Y cuando estoy hablando de los 3 señores que están inhabilitados para la vida pública, eso es verdad. Hay sentencias que los condenan. Igual también tenemos la culpa nosotros. Vamos a ver, no, trataba de fondo, quiero decirte, de ese discurso de la ética, etcétera, que cabe el discurso económico de un Llanes que no está con la misma pujanza económica que antes y el vecino también opina en función de eso, porque le importa el empleo, porque le importa la actividad, etcétera. Pero no está diferente a 2014, ¿eh? No, 2014 es el peor año de la crisis. Bueno, 2014 es cuando toca fondo. Bueno, claro. Pero la gente también tiene recuerdo de 2008, 2006, 2004, 2002, claro, 2000. Y también las obras, el cambio urbano de la propia villa, que también influye. Pues mira, hace como 2 mandatos es cuando hicieron el cambio del centro. El último, peatonalización, el Paseo San Antón, toda esta serie de cosas. Bueno, claro. Ese cambio ahí es, por ejemplo, cuando se puso muchísima Piedra Roja Covadonga, por ejemplo. Sí. El otro día estaba yo viendo, por ejemplo, el auditorio del Sablón, pronosticado también, maravilloso auditorio, que nos costó en papel más de 2 millones de euros a los llaniscos. O un plan integral del Concejo de Llanes, el plan Peridis, que nos costó más de 900.000 euros y está en una caja. Bien, eso también es avance económico. ¿Para quién? Pues para alguien. Para Llanes no.
Tienes razón, Es pero que- dudo que la gente que vaya pisando eso acero, Sí. esté pensando que esta es piedra roja de tal señora. Claro. Yo creo que es muy difícil, ¿eh? Hombre, claro, Que la gente- sí es muy difícil todo. Si La todo- gente está a lo que está. A lo que está. Le interesa más el Real Madrid a veces que Claro, como es normal. perfecto, la pero vida, claro, ¿eh? pero si tú Y estás, el colegio del niño, pero si tú etcétera. estás en la actividad pública, pues yo creo que tienes que tener, Ya. pues eso, pues tener una altura de miras en ese sentido y pensar en colectividad también, ¿no? Oiga, una cosa, aparte de estos problemas que me resulta especialmente ilustrativo todo este diálogo que tuvimos ahora, porque la gente se haga idea de cómo es la pelea política Sí, en Llanes. duro. Bueno, de ideas, pero también de ideas y de otras cosas. Sí. Usted ha tenido también muchos choques con el propio funcionariado. No me refiero ya ahora a los cuerpos del Estado, el interventor, el secretario, sino, por ejemplo, con los policías. Con la policía... No más que en otros mandatos, ¿eh? Si te haces una hemeroteca hacia atrás vas a ver que no hay tanto el choque es lo mismo. Es un digamos un área que es conflictiva, como digo yo, es un juguete Sí. roto. Es un juguete roto. ¿Por qué es un juguete roto? Bueno, pues entre otras cosas, pues tenemos ahí la hemeroteca está ahí desde hace 20 años. Está en boca de todos y hubo huelgas de policía, no sé si recordaréis que salían hasta en los periódicos, Sí, sí. hasta en periódicos nacionales y bueno, pues entre otras cosas, pues una de lo que se está haciendo ahora, hoy acaba de tomar posesión el primer policía de la oferta pública de empleo 2017. Y todos los que estaban interinos, ni uno pasó la primera prueba. No lo sé, creo que no. Ni uno, no, ni uno. Pues Pruebas físicas, quedaron todos fuera. Bueno. Porque usted con los interinos no me diga que tiene buena relación. no, ni buena ni mala. Hombre, por Dios, hay pintadas por ahí, ¿no? El alcalde. Hombre, No, hay pintadas. hombre, ni Hombre, buena yo ni mala, entiendo- si no es una gran digestión. Yo Entonces, es que, claro, hombre, es vamos a ver, yo lo que tengo es un concepto de lo público diferente que otras personas. Ya. Yo me acojo a que hay mucha gente que tiene el derecho a optar a una plaza pública bajo unas circunstancias que están marcadas en la Constitución. Punto. Y es a lo que yo me acojo. Y cuando me dicen que esta gente tiene familia, yo pienso en la familia que igual no pudieron formar otros, o que también está pasando mal otros. Y yo no pongo nombres a los puestos, yo pongo la Constitución encima de la mesa y una realidad, lo que no es normal bajo ningún concepto, y además cuando los sindicatos a nivel nacional, UGT, comisiones, el TSIP, dicen, oye, señores, administraciones públicas, pónganse las pilas, que antes del 2020 hay que bajar el 8% de interinidad. Bueno, pues a eso vamos. Pues a eso vamos, y eso es lo que hay, claro. Si luego ves pintadas de alcalde y abogado consistorial, terrorismo laboral, pues claro, pues tienes que asumirlo como cargo público que eres. No creo que sea de buen grado, nadie, o sea, y menos para mi familia, ¿no? Pero realmente, claro, uno tiene que trabajar, no tiene que trabajar, eso es lo que yo creo, para ganar, ¿no? Sino para seguir la conciencia de cada uno. Y mi conciencia está muy tranquila porque creo que es lo justo. No solo lo creo, sino que es que además lo leo. Pero quiero decir que la convocatoria de interinos que se bajan interinidad, Sí. en la cabeza de la gente está que, por ejemplo, esto pasa en educación, grandes oposiciones, Sí. interinos, en la cabeza de la gente está que sí, las oposiciones para todo el mundo, pero sobre todo van a ser los interinos los que entren. En el Ayuntamiento de Llanes la idea es la contraria, que es para todos, pero que los propios interinos que estuvieron 5 años, 10, 15 o 20 o como sea, son los que van a quedar fuera. Bueno, pero eso es y en este primer examen de la policía, Pero bueno, pues funciona así. Bueno, yo ahí ya no puedo llegar. Es decir, son cosas, y luego eso es una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, las negociaciones que hay con los sindicatos. La última oferta de empleo público se aprobó con comisiones obreras que tiene voz, pero no voto, a favor de lo que se está poniendo. Hay puntos para los interinos, por supuesto, y para la formación. Es decir, hay más puntos que la oferta de empleo público que está sacando el Principado de Asturias. Lo que pasa que hay una intencionalidad de enmierdarlo todo. Oiga, dijo básicamente. antes que quería, por la expresión, dice que era un juguete roto. ¿Por qué dice que son un juguete roto? Bueno, porque lleva muchos años pues con muchísima conflictividad que nunca acabó de arreglarse y la hemeroteca está ahí, entonces sí que podrás mirarlo del 2015 para atrás, en donde siempre hubo conflictividad. Yo creo que una de las puntos fundamentales, y es a lo que creo que podemos estar orgullosos, es en poder estabilizar el empleo. Y ese tercio de la plantilla que estaba interino, pues hacerla fija. Yo creo que eso puede ser un antes y un después. Y claro, en una legislatura tienes 4 años. Yo creo que es un paso adelante que no se había logrado en anteriores legislaturas. Enrique, Llanes el año pasado estuvo logró un escaparate, un nombre lanzado a la opinión pública española por el homicidio, el asesinato de Javier Ardines. ¿No fue un durísimo golpe para la imagen de Llanes?
Fue un durísimo golpe para la familia. Bueno, eso por supuesto. Fue un durísimo golpe para los que lo queríamos. La imagen de Llanes, pues no, Bueno, vamos, sabe, usted leyó por ahí. Obviamente. Y leyó unas escenas, la mafia de Llanes, etcétera, etcétera. No Estas sé, cosas. bueno, sí, la mafia, Por eso, que eso es un golpe para la imagen. Bueno, No. depende cómo lo quieras ver. Es decir, no sé yo cómo fue en Marbella, por ejemplo, no creo que haya bajado mucho. Bueno, pero yo hasta ahora aspiraba a que Llanes esté mejor calificada en los bonos y que el bono basura sea Marbella. Bueno, no, sea hombre, Llanes. pero bueno, ¿Qué quiere que le diga? Veo más ingenuidad. a Llanes, catedráticos de universidad, la tacharon de la Marbella del Norte. Catedráticos de la universidad, no yo. Y a Llanes, por ejemplo, refiriéndose a Llanes, un exalcalde socialista, hablando de un compañero suyo, ya tachaba hace 20 años de Llanes como Palermo. Te quiero decir que no vayamos ahora a... Voy a hablar tranquilo y diciendo lo que siento. Es decir, no me voy a cortar en decir cosas que además son verdades como puños, ¿no? Fíjate, aquí tenía escrito la palabra Palermo. Ahí yo está. también. Ahí está, Palermo. un exalcalde que creo que a Llanes le hubiera ido mucho mejor si quien utilizó esas tácticas sicilianas, como él decía, no hubiera llegado a la alcaldía. Bueno, en esta cuestión, usted, una vez que ya, bueno, pues se supo públicamente cómo fue el asunto, asesinado, etcétera, el PSOE, yo creo que 2 veces, creo recordar, le pidieron a usted una rectificación pública por sus manifestaciones en este caso. ¿Qué le parece? Me parece tan incongruente como el propio PSOE. Es decir, no hay absolutamente ninguna declaración mía y las pueden buscar por las que yo tenga que retractarme. Ninguna. Pueden buscarlas. De hecho, solo lo piden, pero no dicen el por qué. Yeah. Algo más sobre esto, no en su caso. ¿Usted no le llamaba la atención que había un enorme silencio en Llanes sobre este asunto en octubre, noviembre, diciembre? Bueno. ¿No se hablaba? Bueno, estábamos esperando, yo creo que todos, que la policía, que hizo un trabajo formidable, pues pudiera dar con los responsables como así hizo, sin más. Pero qué silencio, ¿no? No se decía el nombre Ardines. Bueno, en una terraza. No se depende, decía. no lo sé. Desde luego, para mí a nivel personal fue un golpe muy duro. Ardines fue un concejal como probablemente Llanes no vuelva a tener. A nivel de trabajo, de honestidad, un paisano. Y desde luego fue un golpe muy duro. Desde luego puedo decir tranquilamente que era mi mano derecha y eso, y se le echa de menos. ¿Su mano derecha era? Sí, puedo decirlo. Sí, es decir, era un tío que tenía un concepto de lo público parecido a mí. ¿Usted cuándo supo que había sido un móvil pasional? Pues cuando tú. El mismo día que lo supiste tú. Ya. Básicamente. Porque hay otra gente que dice que ya en septiembre sabían que no habían sido funcionarios, que no había sido droga, que había sido... Pero es que, digamos, la rumorología y en estos casos, pues claro, es que es lo que tenemos. No hay más que rumores y yo por eso fui cauto. Fui cauto. Absolutamente cauto. Y todo esto que está diciendo el PSOE en una campaña de desprestigio, que yo ya estoy acostumbrado, me están haciendo la campaña, también te lo digo, Te quiero decir, porque hay mucha gente que se da cuenta de lo del juego sucio al que llevan 4 años haciendo, y de los logros que se están consiguiendo en Llanes, y de la tenacidad, en este caso, de este alcalde, que otra cosa no será, pero en esto es un rato. Y si tuviera que decir 3 logros, dígamelos. Bajar la deuda a 0. Eso significa no pagar 900.000 euros anuales a los bancos. Eso significa poder hacer presupuestos más decentes para la ciudadanía. Primer logro. Segundo logro, la aprobación inicial de un plan urbanístico que tenemos ya, un plan decente, transparente, participativo como pocos y que da un futuro a Llanes que negaba el anterior. ¿No lo tumbarán los tribunales? Los tribunales, hombre, vamos a ver. Es que como no, bueno, pues claro. Es que un montón de ellos. Yo futurólogo no soy. Aquí en Gijón ya sabemos algo de eso. Futurólogo no soy, yo espero que no. Está todo bien mirado, pero bueno, yo espero que no. Bien, le interrumpí. Deuda, PGO, ¿qué más? Y vamos a decir, por ejemplo, 24 plazas de oferta pública de empleo. También que creo que va a haber una estabilidad del empleo que era necesaria y un cumplimiento de la ley y sobre todo también dar opciones y oportunidades a tanta gente que no solo se lo merece, sino que tiene todo el derecho de optar. Como 140, 150 funcionarios. Es que sí, aproximadamente. Por ahí, ¿no? Sí, y 24 es mucho. Entonces, bueno, es una lucha, hay que tener en cuenta que todo esto es luchando, ganando pleitos en los tribunales, medidas cautelares, demandas de la UGT, de la Federación de UGT, es decir, luchando y luchando y luchando y luchando porque la gente tenga ese derecho, ¿no? Y yo creo que, bueno, pero creo que son 3 logros que vamos, que hace 4 años
hace 4 años al día de hoy, nadie podría pensar en ellos. Nadie. Y están conseguidos. O sea que... Y me dijiste 3, pero podría seguir. Pero creo que esos tres sí que me parece muy importante decirlos. Elecciones. Usted vuelve a ir al frente de Vecinos por Llanes, ahora ya no como agrupación, porque la ley no deja, creo, ir 2 veces seguidas como agrupación, ya como partido político. ¿Usted sale a ganar? Bueno, por supuesto, vamos a salir con todo. Yo creo que, como te estaba diciendo, estos 3 logros, por así decir, y luego hay muchos más, creo que todo aquel que vote con el sentido común y con la lógica y viendo el contexto, creo que tenemos muchas posibilidades de que seamos los elegidos. Y la gente que pensaba de su Prado que iban a hacer casas y ahora no las va a poder hacer, ¿qué? Pues claro, el plan urbanismo beneficia a todos. Claro, esto es complicado, porque hay intereses enfrentados. Por supuesto, los derechos individuales son individuales. Por eso. Yo me acuerdo de la anterior alcaldesa de Llanes diciendo cualquier paisano que tenga un Prado puede edificar. Bueno, muy bien, perfecto. Tú, siempre que haces un plan de urbanismo, siempre pones una línea. El que queda al otro lado de la línea siempre va... No, por eso le digo... y siempre va a haber alguien que quede al otro lado de la línea. Por eso le digo que la gente que queda al otro lado de la línea, al último que van a votar, va a ser Enrique Riestra, por sus intereses. No porque piensen mal de ustedes, sino por sus intereses. Siempre hay una línea, hombre, y eso es una cosa ineludible y evidentemente asumible, ¿no? Y cada uno... Pero bueno, sí que creo que hay un antes y un después en la política local y hay una regeneración brutal. Es decir, que hayamos puesto un listón en lo que es la gestión administrativa y la no corrupción en el ayuntamiento, como lo que te decía, porque el señor Herrero sigue investigado, la exalcaldesa Llanes sigue investigada. Es decir, no sería ilógico que hubiera un pleno al 15, de 5 liberados, 5 inhabilitados. Es decir, y eso lo que haces es no solo demostrar lo que era, sino poner un listón muy alto para que la administración no se vuelva a prostituir y los procedimientos administrativos sean como tienen que ser, y eso la ciudadanía también lo sabe. Cuatripartito se puede reeditar. Vecinos por Llanes, Foro, que era el que tenía de este cuatripartito, creo que era el que tenía más concejales, PP y U tenía solo a Javier Ardines. ¿Se puede reeditar? ¿Por qué no? Todo puede ser reeditable, claro que sí. El propio Javier Ardines decía que lo veía imposible en el comercio. Bueno, Javier Ardines, teníamos muchas, hablábamos mucho al respecto, pero... Si era su mano derecha, habrán hablado de esto bastante, sí, hombre, ¿no? de esto y de muchas más cosas, pero bueno, todo es posible reeditar. O sea, yo lo que creo, sinceramente, y así lo cree mi grupo, además así nos uno de los avances del programa que hicimos, que para poder acabar de romper las redes clientelares, que es en lo que se basa esa mayoría del PSOE, esos 7 concejales, ¿no?, en las redes clientelares, para poder romperlas definitivamente necesita una legislatura más en barbecho. Y eso es lo que vamos a intentar, sin duda alguna, pero creo que es la regeneración definitiva y digamos, este periodo de transición en donde hubo tantos logros, digamos, enmascarados por un contexto tan tóxico, pero los logros son objetivos y reales, pues pueden realmente asentarse y hacer esa legislatura que realmente de ese cambio de calidad que necesita Llanes y que ya empezamos hace 4 años. ¿Usted le sorprendería que el PSOE ganara las elecciones otra vez? A mí no me sorprende nada a estas alturas. Ya. No, me parece una visión muy juiciosa. Más porque quien ha ganado muchas veces, digamos que la población está ahí, el electorado está ahí, el electorado no cambia. Y el electorado también tiene unas ideologías, también tiene unas creencias, relaciones humanas, todo eso es clave. Todo eso, a mí no todo el mundo habla siempre bien de Vecinos por Llanes, aunque ustedes tengan todo el mejor ánimo del mundo. Por supuesto que no, claro, lo que faltaba, me daría hasta miedo, de hecho, si me lo dices así. Pero no está mal, ¿eh? Si me lo dices así, igual me hago como un borrel y me voy ahora mismo. Sí. ¿Ustedes van a llevar alguna propuesta así para la campaña especial que no conozca hoy día la gente en Llanes? Bueno, hay una cosa que creo que es uno de los déficits que no se pudo, digamos, lograr en esta legislatura por tantas dificultades, porque el contexto fue muy difícil y que estamos dispuestos a dar el do de pecho es en una nueva concejalía, la Concejalía de Pueblos, con una persona dedicada exclusivamente con una cuadrilla a mirar por todos los pueblos que son los grandes abandonados, lo fueron siempre y no dejaron de serlo esta legislatura de alguna manera, y creo que es donde tenemos que poner el mayor énfasis, así que vamos con esa Concejalía de Pueblos a tope. Y Llanes y Salgo son pueblos, ¿no? Porque está lleno. Exacto. Unos 5.000, 6.000 habitantes, la propia villa y el resto. Sí, son muchos núcleos poblacionales y muchos núcleos rurales y claro, es muy difícil llegar, no hay una estructura en el ayuntamiento, por eso necesitamos, claro, es que en 4 años no es suficiente para poder hacer los cambios que uno tiene en la cabeza y que creen realmente que pueden dar
que pueden dar sobre todo una estructura que dote a Llanes y a su administración de un futuro real y próspero. Bueno, pues muchas gracias, señor Riestra, por venir, contestar a todas nuestras preguntas y como a todos los políticos, le deseamos suerte para esas elecciones y bueno, veremos por dónde sale esa suerte. Pues por Muchas donde gracias. salga bien estará. Muchas gracias a ti. Muy bien.